Bueno, déjame hacer un cartel que dice que para evitar problemas legales debo avisarles a ustedes que los estoy grabando. Arranquemos. No hay cosas dudosas de la vez pasada. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? El movimiento general del capital tiende entonces a producir. ¿Y alguien que quiere plantear? Eh, ah, eh, bueno, que el movimiento del capital con la producción de plusvalía relativa mediante el sistema de la maquinaria tiende a producir una masa creciente de población obrera que sobra para las necesidades del capital. Si nosotros mirábamos esto, también como repaso de economía clásica, lo que veíamos eran las formas de esta superpoblación obrera, que no es porque la población obrera crece demasiado, sino que es porque el capital va sustituyendo trabajo vivo por trabajo muerto, capital variable por capital constante, eh, y entonces, indiferentemente respecto de cómo crece la población obrera, siempre va a tender a generar esta condición. Cuando uno mira esa población obrera sobrante, aparece un primer nivel, Marx identifica un primer nivel, que es lo que va a llamar la población sobrante flotante, que como mínimo es eso que los economistas consideran que es lo que necesita el capital para moverse fluidamente, para que no haya interrupciones en la valorización. Entonces, cuando uno ve, tomado en la primera condición, después en las condiciones concretas hay toda una serie de movimientos, cuando uno ve una tasa de desempleo del 4 o 5%, esto es lo mínimo que corresponde a la población sobrante flotante. Está formada por los obreros que fueron desplazados de su lugar de trabajo por un desarrollo de la maquinaria y que están esperando ser absorbidos por el capital en otra rama de la producción, porque la acumulación va creciendo y entonces la necesidad de fuerza de trabajo, por un lado, el capital pone disponible esta fuerza de trabajo que va sacando del proceso de producción, pero por otro lado, como se va expandiendo, va necesitando fuerzas de trabajo en distintas ramas. Y entonces, lo primero que tenemos es esta determinación de la población sobrante flotante. Esta forma de superpoblación, Marx lo va a llamar el ejército industrial de reserva, porque es la masa de fuerza de trabajo que el capital tiene para poder moverse ágilmente, digamos, en su valorización, es un fenómeno esencialmente propio de los centros urbanos, donde hay distintas ramas de la producción. Pero aparecen producciones que tienen como una condición material para sostener la productividad del trabajo el hacer uso de ciertos condicionamientos naturales que están repartidos desigualmente sobre la superficie de la Tierra, que están localizados en determinados lugares, que implican que en esos lugares solo se va a realizar una determinada, el tipo de producción cuyos
desarrollo requiere de esas condiciones naturales que hay en determinado lugar. Y los ejemplos de esto son la producción agraria, la producción minera, la producción pesquera, y hoy aparece como una forma peculiar de esto, que es la producción turística. Salvo la producción turística que está en centros urbanos, pero la producción turística que está asociada con ciertos condicionamientos naturales, en general en esos lugares solo la única actividad productiva que hay es la actividad turística ligada con esos condicionamientos naturales. Y entonces, ¿qué pasa cuando el obrero que trabaja en esas ramas de la producción es desplazado por la incorporación de la maquinaria, sea que la incorporación de la maquinaria ocurra en el mismo lugar donde estaba el obrero o que ocurra en otro lugar, como esto está repartido en distintas partes del mundo, y que el lugar donde él trabaje deje de funcionar en esa producción. Ese obrero, para encontrar comprador de fuerza de trabajo, tiene que trasladarse del lugar donde estaba trabajando y viviendo hasta el momento hacia otro lugar donde haya otro tipo de actividad productiva, porque en la que él estaba su fuerza de trabajo sobra. Y típicamente uno de los lugares a donde se va a tener que trasladar es a los centros urbanos. Es un obrero que, para poder encontrar comprador para su fuerza de trabajo, lo primero que tiene que hacer es gastar para poder ir al lugar donde está la otra, la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. En ese otro lugar no tiene atributos productivos que se requieren para los otros tipos de trabajo, porque es un individuo que siempre ha trabajado en lo mismo. Cuando nosotros hablábamos de el paso por el proceso de educación formal que produce individuos con más universalidad, porque ven distintas cosas, esto es lo que va a pasar con los trabajadores de la minería, la agricultura, la pesca, el turismo, cuando se tienen que trasladar a otro lugar donde no tienen los atributos productivos que se requieren. Con lo cual va a tener que vender su fuerza de trabajo con particular desventaja en la competencia para venderlo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese obrero desplazado de la producción no es que más o menos rápidamente va a encontrar comprador para su fuerza de trabajo y la va a poder volver a vender, va a quedar en estado latente en el lugar de origen donde estaba, hasta que el capital lo atraiga con suficiente fuerza desde otro lugar para ponerlo a producir en otra actividad. Y entonces lo que va a aparecer es esto que Marx va a llamar la población sobrante latente, que es típicamente un fenómeno de la producción agraria, porque además la dispersión de la producción agraria y alguna condición material que yo le voy a plantear lo da espacio para que esto ocurra más. En esta condición, y en particular en esta condición de población sobrante latente, pueden entrar productores independientes de mercancías e incluso pequeños capitalistas, incluso propietarios de su tierra, propietarios privados de la tierra, productores independientes, propietarios privados de la tierra, que son desplazados por la incorporación de la maquinaria, que con el desarrollo de la maquinaria y la escala de la producción social ya no se pueden mantener en producción. Y entonces lo que va a ocurrir con estos sujetos es que mientras tengan posibilidad de mantener algo en producción e incluso producir para su autosubsistencia, van a prolongar más su permanencia
en el lugar de origen. Y entonces, una de las cosas que pasa cuando se quiere computar la tasa de desempleo de la población rural es que la tasa de desempleo de la población rural son absurdamente bajas, porque donde en un momento había 5 individuos trabajando, por ejemplo, en una familia, después hay trabajo para 4, pero el quinto se queda y algo hace, y después hay para 3 y se reparte entre los 5, y después hay para 1 y se sigue repartiendo entre los 5. Entonces cuando se le pregunta al individuo si trabajó, el individuo trabajó, pero en un proceso en el cual cada vez su fuerza de trabajo es más sobrante. Y entonces sobre esto uno puede mirar en la Argentina dos manifestaciones claras de lo que quiere decir la población sobrante latente. La primera manifestación que hace a este movimiento en general, la segunda va a ser respecto del problema de tratar de medir cuánto es la población sobrante latente, cuánto es una tasa de desempleo rural, es que toda la población, toda la población obrera de los centros urbanos de la Argentina tiene su origen en dos fuentes, dos condiciones de población obrera sobrante latente. Porque la parte de la población obrera urbana de la Argentina que desciende de los inmigrantes, de la inmigración de fines del siglo XIX, que se extiende hasta mediados del siglo XX, fuerte es fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero después se extiende hasta mediados del siglo XX, esa población era masivamente población de campesinos, italianos, españoles, del Medio Oriente, convertidos en sobrantes en su lugar de origen, que para poder vender su fuerza de trabajo tienen que migrar, esto es en general en América, pero en la Argentina en particular, tienen que migrar a la Argentina para poder volver a vender su fuerza de trabajo. Y la otra parte de la población obrera urbana de la Argentina es descendiente o primera generación de migrantes de las áreas rurales de la Argentina, de las áreas rurales de los países limítrofes, porque en esos lugares se ha ido convirtiendo esa población en sobrante para el capital y la única forma de poder encontrar comprador para la fuerza de trabajo ha sido migrar a los centros urbanos en la Argentina. Entonces, toda la población obrera de la Argentina, de los centros urbanos, que la mayoría de la población obrera, tiene estas dos orígenes. Después resulta notable cómo algunos de esos miembros de la población obrera exactamente es esto. Miran a quienes tienen esta historia de migración más reciente y los miran como si tuvieran ellos títulos y derechos por encima, se olvidan de dónde vienen en su origen. En la Argentina, para la generación de ustedes esto se ha diluido más, pero para la generación mía era una situación común, porque había migrantes. Los españoles eran gallegos patas sucias,
los italianos eran tanos brutos. Eh, todo el que era rubio era un polaco. Eh, los turcos eran turco ladrón. Estos eran los términos que se usaban, y ahora los descendientes de esos individuos se creen con atributos personales para tratar despectivamente a los que son migrantes de una etapa posterior. Es como si haber llegado antes en la migración, es como en el ejército. La antigüedad da un grado, ¿sí? Entonces parece que tuvieran la misma imagen, de que tienen atributos personales que no son los mismos que tienen los que tienen exactamente el mismo origen. No hace Una de falta las... irse muy lejos en el tiempo para ver estos movimientos, No, no, uno los ¿no? ve todos los días. Porque Es un no movimiento sé que si continúa. a ustedes les ha pasado, pero yo soy de un pueblo del interior de la provincia y se ve allá, no está muy lejos, son 300 kilómetros de capital, pero allá es como terminás la secundaria y si no venís a Buenos Aires no tenés manera de estudiar, no tenés manera de conseguir un laburo que esté más o menos bien. Es como la historia de la región es, tenés que ir a estudiar a Buenos Aires y después si querés volvés y si no te quedás allá. Pero si no te dedicas al campo o algo así, no hay manera de que consigas laburo, que puedas salir de ahí o progresar o tener un ascenso social. Sí, sí, incluso sobrevivir, aunque más no sea sobrevivir, porque si uno no puede vender la fuerza de trabajo, no puede realizar otro tipo de actividad, Claro, este, mirándolo como que el único mercado posible donde puedes vender tu fuerza de trabajo y que es más probable que lo consigas es acá en Buenos Aires. Lo mismo cuando empezaron a crearse las villas miseria. eh, no, hay mucha gente que viene también de las provincias y es porque allá no hay trabajo, no hay compradores de fuerza de trabajo. no, no, por eso es la historia de la población obrera sobrante, en este caso latente, porque además es población de origen rural. Y en una cosa que está asociada con lo que vos dijiste recién, eh, una de las expresiones de la magnitud en un momento histórico determinado de la población sobrante latente en la Argentina, en las zonas a las que vos, Camila, hiciste referencia, además particularmente, es en el año 1935 se hace un censo agrario, un censo de población agraria donde, entre otras cosas, se computa cuánta población ocupada hay y qué tipo de relación laboral tiene. Y de ese censo sale que hay una cantidad enorme de trabajadores familiares. E incluso empieza toda una discusión porque la imagen tradicional respecto de cómo estaba organizada la producción agraria, en particular en la provincia de Buenos Aires, y en particular en la región pampeana, era que había, estaban las estancias con trabajo asalariado. Y acá lo que aparecía era mucha presencia de trabajo familiar. Cuando en el año 1947, es decir, 10 años después, se hace un censo, el Censo Nacional de Población, toda esa población que había en la zona rural no desapareció en el censo de población. Es toda la primera parte de la migración interna por el desarrollo de la industria. Era toda población sobrante latente. Cuando le hacen el censo del 35, aparece declarando que está trabajando en estas condiciones que decía antes, y eh, sí, sí, la xenofobia ahí, no vi el otro, este,
Sí, esas vendrían a ser las formas de que toma la conciencia para y el racismo. diferenciarse de cierto tipo de gente, personas. Este, eh, entonces, este movimiento de la población era la primer masa de población sobrante rural, que como era la que estaba más cerca de las ciudades industriales, porque estaba más cerca de Buenos Aires, más cerca de Córdoba, más cerca de Rosario, migra hacia estos centros urbanos y pasa a ser una parte sustancial de la población obrera de los centros urbanos. Entonces, tenemos esto como expresión de las condiciones de la población obrera sobrante, que se puede caer en la condición de población sobrante, en particular latente, aunque nunca se haya sido un vendedor de fuerza de trabajo antes. No se puede seguir produciendo y va a pasarse esta condición. Hasta acá, lo que nosotros mirábamos siempre es la condición normal de la venta de la fuerza de trabajo, es la venta de la fuerza de trabajo por su valor. Pero ahora nos vamos a encontrar en una situación en la cual al capital le sobra tanta fuerza de trabajo que ahora solo tiene necesidad de una parte de ella, porque el capital siempre necesita fuerza de trabajo en condiciones normales, necesita que pueda reproducirse en condiciones normales. Pero ahora el capital puede sostener su acumulación sobre la base de comprar fuerza de trabajo pagándola por debajo del valor. Y entonces lo que vamos a encontrar es una situación en la cual el obrero está trabajando, pero está trabajando porque le sobra el capital. El capital solo le compra la fuerza de trabajo a condición de que se la venda por debajo del valor, lo que quiere decir en condiciones precarias, y a la larga el deterioro que va a sufrir esa fuerza de trabajo porque no se puede reproducir en las condiciones normales, va a terminar agotando esa fuerza de trabajo. Proceso que puede ocurrir en algunos aspectos en la vida del individuo y que ocurre en otros aspectos a lo largo de las generaciones de población que está reproduciéndose de una generación a otra como población sobrante, que Marx va a llamar estancada, porque aunque trabaja porque sobra, y ahora nos vamos a encontrar que entre la fuerza de trabajo que el capital compra, hay una parte que la paga por su valor y hay una parte que la paga por debajo del valor. Cuando uno mira la asistencia médica, la jubilación, más allá de toda, por tomar dos cuestiones, más allá de toda, nada, sin ir más lejos que eso, hoy son condiciones normales para reproducir cualquier fuerza de trabajo. Todo el trabajo que se llama ahora informal en la Argentina es todo trabajo de obreros que forman parte de la población sobrante estancada. Y después vamos a mirarlo más completo esto. Yo no sé si por ahí desarrollarlo hoy, por ahí desarrollarlo cuando lleguemos a las formas del proceso de acumulación de capital. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es con una masa de población obrera que está trabajando y que es sobrante para el capital. Entonces, cuando en la Argentina se hace la tasa de desempleo, y más allá de las circunstancias actuales, da el 10%, esa tasa de desempleo no es ya de la población sobrante flotante. Dentro del sobrante flotante hay una parte que en realidad corresponde a la que vende, sí,
si existiera, que vende la fuerza de trabajo por su valor, y una parte que corresponde a la población sobrante estancada. Entonces, uno no puede decir simplemente la tasa de desempleo muestra que es la población sobrante flotante. Encierra además esta determinación. Y en este proceso de multiplicación de esta población sobrante, llega un punto en el cual el obrero ya le sobra en tal magnitud al capital que ni vendiendo su fuerza de trabajo por debajo del valor encuentra quien esté dispuesta a comprarla. Porque básicamente para comprarla tendría que pagar un salario que ni siquiera permitiría que el obrero vuelva al día siguiente a trabajar. Con lo cual, más allá de ese punto, el salario no puede seguir bajando, porque entonces el obrero ni siquiera obtiene fuerza de trabajo de un día para otro. Entonces, lo que va a aparecer es lo que va a plantear como una población obrera que se consolida en esta condición de sobrante, que primero el capital le arrancó el ejercicio de su capacidad para trabajar y después directamente le arrancó la capacidad para trabajar. ¿Se entiende la diferencia? Un individuo que el capital no le compra la fuerza de trabajo, sobra, no puede, todavía tiene en su persona atributos que le permitirían trabajar, atributos físicos y atributos intelectuales que le podrían permitir trabajar, el capital le está arrancando el ejercicio de su capacidad para trabajar. Pero cuando esto continúa, el individuo ya no tiene en su persona ni atributos materiales ni atributos intelectuales para poder trabajar. Lo que Marx va a llamar los atributos morales, morales en el sentido de que hacen al pensamiento. El individuo que ha estado desnutrido sistemáticamente en su primera infancia, después no puede desarrollar, por más que compense con alimento el deterioro de esa primera infancia, no puede desarrollar su sistema nervioso, en particular el que hace a la motilidad fina, de manera normal. Y entonces, en ese caso, el capital ya le arrancó, no el ejercicio de la capacidad para trabajar, directamente le arrancó la capacidad para trabajar. Y cuando a un individuo se le arranca el ejercicio de la capacidad para trabajar, se le arranca la capacidad para trabajar, se lo priva de esas condiciones, lo que ocurre es que se le está arrancando la humanidad. Cuando nosotros arrancamos dijimos, ¿qué es lo que distingue al género humano de las especies animales? Es que el ser humano produce su vida a través del trabajo. Un individuo que le es imposible ejercer su capacidad para trabajar y luego que le es directamente que ya no tiene capacidad para trabajar en su persona, lo que se le está haciendo es arrancarle la humanidad. Y esto es una de las expresiones más brutales de lo que quiere decir la enajenación en el capital. Porque el proceso de vida humana está organizado no teniendo por finalidad inmediata la producción de valores de uso para la vida humana, sino la valorización del capital, es que convierte a una masa creciente de la población humana le arranca a una parte creciente de la población humana su humanidad. Y cuando uno mira en esto que veníamos desarrollando, que crecientemente en la organización del trabajo social de manera privada e independiente es ejecutada por la propia clase obrera, a través del obrero colectivo que incorpora
estas funciones de representación del capital, esto es lo que la clase obrera se hace a sí misma. Convierte una parte de su cuerpo, de su propio cuerpo, en sobrante para el proceso de vida humana. Por eso, sí. Vos querías... No, perdón, Juan, se me desconectó y cuando se conectó se activó el micrófono. Ah, bueno. Yo te debería decir, ya que interveniste, que estás muy callado últimamente. Pero bueno. Sí, estoy con mucho trabajo, perdón, Juan. No me tenés que pedir perdón. Me preocupa que sos un aportante fuerte al carácter social del trabajo de los estudiantes. Entonces, se extraña tu participación. Voy a tratar de estar más presente. Gracias, No te Juan. voy a ejercer. Esta vez es la típica coacción del docente. Sí, efectiva. Pero bueno, pero es sincera, no es, no es por ejercer coacción. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es con esto. Y una cuestión que yo siempre planteo es cuando a este sujeto humano se le arranca la humanidad, se lo convierte se lo pone en las condiciones del animal. Cuando el animal puede reproducir su vida, cuando en el medio en el cual se encuentra, como no lo puede producir, hay de qué apropiarse y con esa apropiación reproducir su vida. Y lo que va a ocurrir con en el desarrollo de la población obrera sobrante que se consolida en el pauperismo es que hay una parte de ella que donde ve algo de lo cual se pueda apropiar, se lo apropia y reproduce su vida. ¿No? Entonces después aparece la condena de cómo hizo lo que no debía hacer un individuo libre. Por lo tanto, se lo priva de su libertad. Entonces, esto es lo que uno tiene delante. Esto es la barbarie del modo de producción capitalista. Yo ya había hecho una referencia y más adelante vamos a ver autores que plantean, bueno, si el capitalismo no se supera a tiempo, lo que viene es la barbarie. No, la barbarie es el modo de producción capitalista. No es que después puede venir la barbarie está cotidianamente en la vida de la sociedad en el modo de producción capitalista. Nosotros teníamos que, bueno, lo veíamos en economía clásica muy en general, y yo por una cuestión de tiempo, porque después no vamos a tener tiempo, lo miro muy gruesamente en la Argentina, cosa que también mirábamos en economía clásica. Cuando uno mira en la población mundial, hay una medición que hace el Banco Mundial de qué parte de la población del mundo vive con el equivalente de menos de $2 por día. Pero que son $2 en Estados Unidos, no son $2, no es que si uno tiene $2 en la Argentina, ¿qué es lo que puede comprar? Sino el equivalente a lo que se puede comprar con $2 por día por persona en los Estados Unidos. Después tiene algún ajuste porque la inflación del dólar afectó esto. Y cuando se tiene el dato, es qué cosa del obrero colectivo.
Yo la última referencia que hice fue, creo, a esto de que cuando se va incorporando en el cuerpo del obrero colectivo las funciones que originalmente son del capitalista, de personificar al capital, lo que uno ve de cómo se multiplica la población obrera sobrante es lo que el capital le hace a la clase obrera, pero ¿quiénes personifican el capital en ese movimiento? Miembros de la clase obrera. Y por lo tanto, es lo que la clase obrera se hace a sí misma. Mutila una parte de su propio cuerpo. Es la portadora del desarrollo de la acumulación de capital, es la portadora del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, y al mismo tiempo lo que está haciendo es, no lo está haciendo, digo, intencionalmente, pero el resultado de lo que hace es quitarle a una parte de su propio cuerpo el ejercicio de la capacidad para trabajar y directamente la capacidad para trabajar. No sé si era eso, el que yo recuerdo es la última referencia que hice a obrero colectivo. Espero que aparezca, bueno, y falta algo que está poniendo. Bien. Lo espero, Daniel, porque está planteando algo. Juan. Sí. Julián, esa personificación. Porque Daniel. Desarrollar, no sé cuál va a ser la conclusión. El contexto de lo de Daniel primero, porque tiene esto que más. ¿Qué hace la defensa ideológica del capitalismo frente a esta multiplicación de la población obrera sobrante? Una de las cosas que hace es decir, esa población sobrante está fuera del sistema, y no está fuera del sistema. Su única relación posible, relación social posible, es vender su fuerza de trabajo, y esa relación social es, como no pudo vender su fuerza de trabajo, la que le quitó la posibilidad de reproducir su vida. Entonces, no está fuera del modo de producción capitalista, no es marginal respecto del modo de producción capitalista, sino que es una de las expresiones del desarrollo del modo de producción capitalista. Es una de las expresiones más claras del desarrollo del modo de producción capitalista, donde la finalidad de la producción social no es que se reproduzca la vida humana, la finalidad inmediata es que se multiplique el capital. Entonces, en primer lugar, lo que uno tiene es esta determinación. Esto es la población obrera sobrante, la miseria que corresponde a la población obrera sobrante, el pauperismo masivo que es propio de la población obrera sobrante consolidada, es tan expresión del desarrollo del capital como lo puede ser el obrero que hace el trabajo más complejo, interviene de la forma más compleja en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. No es que uno expresa el desarrollo del capital y el otro expresa el subdesarrollo del capital. Eso que se llama subdesarrollo es una forma del desarrollo pleno del capital. No sé si está claro.
los países subdesarrollados no son producto del insuficiente desarrollo del capitalismo, son el producto pleno del desarrollo del capitalismo que toma distintas formas según, bueno, lo voy a poner abstractamente, según su propio desarrollo histórico, cosa que vamos a mirar más adelante. Entonces, acá no hay un problema de desarrollo y subdesarrollo. El mundo hoy es producto del desarrollo capitalista y tiene caras que van desde capitalistas que tienen esto que, bueno, aparece ahora, no sé cuántos son, que tienen el 90% de la riqueza del mundo, son capitalistas que tienen esta disponibilidad sobre el producto del trabajo social, y va desde obreros que venden su fuerza de trabajo por su valor, hacen un trabajo complejo, encima aparecen todas las diferenciaciones de esto que veíamos, creo, la vez pasada, de la forma en que el obrero que hace el trabajo de dirección se ve a sí mismo como un individuo que es distinto a los demás, etc. Y tan expresión del desarrollo del capitalismo es eso, como los individuos que se mueren de hambre, las masas de individuos que se mueren de hambre, porque el capital las convirtió en sobrantes para su valorización. Entonces, la India es tan expresión del desarrollo del capitalismo como puede ser Alemania, o como puede ser Suecia. La Argentina es tan expresión del desarrollo del capitalismo como lo es Estados Unidos. Lo que uno se tiene que contestar es por qué tiene formas distintas el desarrollo del capitalismo. Ese mismo desarrollo toma una forma en un lugar, toma una forma en otro, y entonces uno de los procesos que van a ocurrir con la población obrera sobrante es que va a estar distribuida espacialmente de manera despareja, en el sentido de que va a haber lugares. Hoy está lleno de población obrera sobrante, no por el coronavirus, sino antes del coronavirus, en todos lados, pero hay países que se han convertido prácticamente en reservorios de población sobrante consolidada en esta condición. ¿Está? Prácticamente eso es todos los, no sé qué asimilación haces, pero en todos los lugares sobra. En este momento es manifiesto que hay población sobrante en todos lados. Trato de ver el mensaje. Efectivamente, bueno, ahora vamos a algún aspecto de esto que está en el comentario de Alejandro. Voy a la escala, muy gruesamente. Voy a una determinación, un determinante de la escala que veíamos en economía clásica. Lo que Marx va a observar en su momento, y que se sigue manifestando a todo lo largo del desarrollo del modo de producción capitalista, es que nosotros habíamos visto que la clase obrera es atributo del capital, aún fuera del proceso de producción, en el proceso de consumo individual de las mercancías necesarias para reproducir su fuerza de trabajo. En todo el proceso de reproducir la fuerza de trabajo es un atributo del capital. Lo que uno tiene delante es cómo hasta el proceso de reproducción biológica está determinado por el capital. El proceso de reproducción biológica de la clase obrera está determinado por el capital.
Porque lo que Marx observa es que cuanto más sobrante, más en sobrante se convierte una población obrera, más le crece la tasa de natalidad. Porque lo que va a mirar como determinación general es que ese movimiento se asemeja a lo que le pasa a las poblaciones animales en las cuales cada miembro de la población es muy débil y la única forma de sobrevivir la especie es multiplicándose aceleradamente, de manera de que los individuos se van a morir masivamente, pero al mismo tiempo la especie va a poder sobrevivir. Yo en las clases lo que usaba, y es una imagen que claramente Marx solo la puede plantear así. Hoy día uno puede ver en la televisión las documentales sobre la vida natural y una de las imágenes que ve es las tortuguitas que los huevos están en la arena de la playa y cuando nacen las tortuguitas tienen que llegar hasta el mar. Y ahora voy a ir a eso también. Y en medio las gaviotas las diezman, pero como son muchas, algunas logran llegar. Uno lo puede mirar con varias determinaciones, las formas concretas que tiene ese proceso, que son complejas las formas concretas y uno las tiene que mirar con cuidado porque aparecen formas muy contradictorias, o que en apariencia pueden ser contradictorias. La primera determinación es esto, bueno, si va a haber, hay que pensar que en el desarrollo histórico algo de eso cambió. Si cada individuo va a ser muy frágil, hacen falta muchos individuos para poder sobrevivir. Pero uno ve entre las situaciones que aparecen como resultado de cuál es el sentido de tener más cantidad de hijos, aparece lo que UNICEF llama las peores formas del trabajo infantil. Que uno se pregunta si eso corresponde llamarlo trabajo o no corresponde llamarlo trabajo. Pero la clasificación de UNICEF, que se ocupa de la infancia, es esto. Y las peores de las formas del trabajo infantil son la mendicidad. Son la mendicidad, la prostitución, el tráfico de... No sé por qué estos últimos días que tengo que hablar de estas cosas, me sale una imagen policial, estupefacientes. ¿Tá? Y esto, ahora vamos también a eso. Esto tiene, en estos procesos, el trabajo infantil, en particular en la mendicidad y en el tráfico, el trabajo infantil tiene atributos, el trabajador infantil, que no tiene el trabajador adulto. En la mendicidad es lo que conmueve a un adulto, ver a un chico que está en una situación desesperante, que cuando ve a otro adulto, la imagen de los adultos es anda a trabajar, los que están trabajando, la imagen inmediata es yo trabajo, vos anda a trabajar, nunca piensan que el otro no puede encontrar comprador para su fuerza de trabajo. Y en el... puede ser. Ahora vamos a todas esas cosas. Y lo otro es el tráfico, porque como es una actividad ilegal, el menor no está sujeto a punición. Y hace unos años me planteaba una persona que trabajaba con chicos ligados con el tráfico minorista, cómo
se invertía en el vínculo familiar. ¿Qué efecto tenía esto sobre el vínculo familiar? Porque ahora el que tenía la relación social era el chico, era el menor, no los padres no podían vender su fuerza de trabajo, y que al mismo tiempo los chicos tenían conciencia respecto de que estaban interviniendo en una acción de carácter ilegal. Entonces, aparece esto. El trabajo de los cartoneros en Argentina nace fuertemente como un trabajo, con una fuerte presencia de trabajo familiar. Hay zonas donde pasó a ser más dominantemente trabajo de adultos, pero hay zonas donde sigue habiendo trabajo infantil en cantidad. Entonces aparece esto. Por otro lado, cuando uno mira las condiciones concretas de reproducción de esa población obrera, se encuentra con varias determinaciones concretas que la hacen portadora de este aumento de la tasa de natalidad. Los individuos están en su casa sin nada para hacer, y entonces la relación sexual es algo que se puede hacer. En una relación en la cual, en una sociedad machista, el varón adulto que está en su casa porque no puede vender su fuerza de trabajo, ya ni siquiera tiene fuerza de trabajo, afirma su condición de macho proveedor a través de tener hijos. La imposibilidad de desarrollar el conocimiento respecto de las propias determinaciones juega otro papel central en esto. El poder conocer los anticonceptivos requiere, y el uso de los anticonceptivos requiere la conciencia respecto al conocimiento, respecto de que de la necesidad de usarlos, especialmente los que no son permanentes. Y requiere la capacidad para comprarlos, con lo cual es otra barrera para la contención de la natalidad. Y entonces, la suma de estas condiciones se va a poner de manifiesto después en que efectivamente la población obrera sobrante, cuanto más consolidada es, más le crece la tasa de natalidad. Y antes de ir a ver cuál es el límite capitalista de eso, quiero contraponerlo con lo que el otro día habíamos mencionado, que es la otra parte de la población obrera que va a realizar el trabajo más complejo. Y en esa otra parte de la población obrera que va a realizar el trabajo más complejo, lo que va a ocurrir es que baja la tasa de natalidad. Y baja la tasa de natalidad porque tanto varones como mujeres están en el proceso de formación educativa de su fuerza de trabajo, más allá del tiempo que corresponde a la maduración de la capacidad biológica para la reproducción. Son individuos que, con el desarrollo de la complejidad del trabajo hoy, implica la escuela primaria, la escuela secundaria, la formación universitaria. La formación universitaria, yo no me quiero detener en esto, pero en Argentina la formación universitaria básica es de 5 o 6 años. En otros países la formación universitaria básica es de 3 años. Y las especializaciones que uno tiene en la Argentina dentro de los 5 o 6 años, se hace solo para algunos 2 años después, y para que es 1 o 2 años, las maestrías duran 1 año y los doctorados duran 3 años. En la Argentina estos son procesos mucho más largos, pero no precisamente porque después los obreros que pasan por ese proceso van a hacer un trabajo mucho más complejo, sino por las condiciones precarias de reproducción de la fuerza de trabajo, donde la educación no es full time, donde hay un doble desgaste de la fuerza de trabajo,
desgaste prematuro trabajando, cuando al mismo tiempo está el desgaste pleno desarrollando la propia fuerza de trabajo y demás. Pero cuando uno mira esto, lo que tiene es que el individuo está en condiciones de empezar a vender su fuerza de trabajo, si la produjo en condiciones normales, cuando tiene 25 o 30 años. Y en ese momento el capital no le costó nada eso, porque todo lo que dispone el capital es producto del trabajo de la clase obrera. Pero se abstuvo de extraerle plusvalía a estos obreros. Y ahora lo que quiere es que rinda todo lo que pueda. Y entonces entran en proceso de trabajo con una intensidad muy alta y con una demanda para poder avanzar en la venta de la fuerza de trabajo muy alta y sostenerse. Y nosotros hablábamos que el ser portadora de la reproducción biológica de la mujer es una desventaja competitiva en este proceso. Y además son individuos que lo que están ocupados es con el proceso de trabajo en el que están involucrados, con lo cual no se plantean el tener hijos. Está fuera de la posibilidad inmediata el tener hijos. Yo siempre hago esta comparación. Esto es obvio en los que van a hacer una carrera en una empresa que le van a demandar esta intensidad de trabajo. Para los que están en el ámbito académico, esto tiene la forma de que hay que producir lo que se llama papers y hay que publicar. Y el individuo que no publica, se le acabó la carrera académica. Entonces, los anglosajones tienen acuñado una expresión que es publish or perish, que es publicar o perecer. Y entonces los individuos, en cualquiera de las circunstancias, con tiempo disponible para poder actuar en maternidad, paternidad. Cuando llegan a los 40, 45 años, el publish or perish está mediado porque los árbitros son los que dicen que está bien y que está mal. Entonces hay que responder a los árbitros que dicen no, esto sí, etcétera, esa demanda. En la carrera académica los individuos se empezaron a convertir en árbitros. Ahora no se les demanda esa intensidad de producción. Y lo mismo en la carrera empresaria, es un individuo que está en la culminación de su carrera, ahora se puede tranquilizar. Y son individuos de 45 años, 50 años, que nunca en este transcurso de su vida ha estado entre sus ocupaciones atender hijos. El proceso biológico de tener los hijos, lo que implica el proceso biológico para las mujeres de tener los hijos, y tienen conciencia de que a esa edad la maternidad y la paternidad empieza a ser más problemática para el hijo, y si tienen hijos ya van a tener muy pocos hijos. Entonces es una parte de la población obrera donde la tasa de natalidad cae. Como Marx no llega a ver esta parte, sí puede ver que en realidad la población sobrante le crece más que a la de la población obrera que está en actividad. Pero no le aparece esto a esa población obrera que está en actividad, la que tiene los atributos productivos más desarrollados, le baja muy fuertemente la tasa de natalidad. Y entonces, esto también lo planteaba en economía clásica, aparece un fenómeno que es, bajo distintas formas, según cómo se ha ido desarrollando la capacidad técnica para operar en esto,
empieza bajo la forma de la adopción por obreros que tienen los atributos productivos desarrollados, de hijos biológicos de población obrera sobrante, a la cual seleccionan, porque no sea que esté tan deteriorada que los hijos después no puedan desarrollar plenamente los atributos productivos que corresponde a el trabajo más complejo, que después se ha desarrollado técnicamente con los vientres subrogados, con posibilidades en las cuales haya una intervención biológica, pero no lo habíamos visto, entiendo que el comentario es que lo habíamos visto en economía clásica. Y supongo que más o menos con los mismos términos, solo que en economía clásica yo metí algunos aspectos anecdóticos que ahora por una cuestión de tiempo no voy a meter. Entonces aparece este fenómeno. Hay una parte de la población obrera que se ocupa de la reproducción biológica de la futura fuerza de trabajo que va a desarrollar el trabajo complejo, y hay otra parte de la población obrera que se ocupa de la reproducción o de la producción de esa fuerza de trabajo con los atributos que corresponden al trabajo más complejo. Y entonces, hasta el proceso de reproducción biológica de la población obrera está determinada como atributo del capital. Entonces, la población obrera sobrante, cuanto más se consolida, le crece la tasa de natalidad en esto. ¿Qué escala? Yo después voy a tratar de mirar las preguntas de vuelta, pero ¿qué escala tiene esto? Cuando uno miraba esto de los $2 por día, algo así como la mitad de la población del mundo vive con menos del equivalente a los $2 por día, por persona. Piensen que aún si uno hiciera la comparación, $2 por día en la Argentina son 160 pesos, si toma el turista 140 o como mucho 200 pesos si se toma el dólar paralelo. Pero tampoco es eso. Son 3.500 millones de personas. Uno habla de la mitad de la población del mundo, habla de más de 3.500 millones de personas. Eso es la población sobrante, no simplemente estancada, sino esencialmente consolidada. ¿Qué hace el capital cuando la población obrera sobrante sobra en tal magnitud que se le empieza, de ser una condición para su acumulación, se le empieza a convertir en una traba para la acumulación? ¿Por qué se le convierte en una traba? Porque la población sobrante, que no tiene forma de poder participar algo en un proceso de trabajo, de algo tiene que comer para poder seguir estando viva. Y en consecuencia, tiene que comer de algo que produce la población obrera que todavía está pudiendo trabajar. Y si tiene que alimentar esa población obrera a una población obrera que le sobra absolutamente al capital, entonces se deteriora sus condiciones de reproducción porque una parte de lo que necesitaría consumir tiene que sostener a la población esta consolidada en la condición de sobrante. Y entonces lo que va a aparecer es los procesos de control de natalidad que no pasan por la conciencia y la voluntad de las mujeres sometidas, especialmente son mujeres, hay para varones también, sometidas a este proceso. Hay países donde una mujer entra a un hospital
porque tiene una uña encarnada y sale del hospital esterilizada, ¿no? No se pregunta si quiere o no quiere. Entonces hay este tipo de acción. Y para mí es muy expresivo quién se ocupa de los problemas de control de natalidad en el mundo. ¿Cuál es el organismo internacional que gestiona los programas de control de natalidad en el mundo? Que son de control de natalidad de la población obrera sobrante, no son de control de natalidad de la población obrera que hace el trabajo más complejo. El organismo que se ocupa de eso es el Banco Mundial. Y cuando uno dice un banco, es la representación plena del capital, es, por así decir, la pura representación del capital. ¿Qué es lo que hace? Es el que administra estos programas. Entonces, esta es una de las formas de reducción o de control para la posible reducción. Hay programas de educación, pero que chocan con las barreras que estábamos viendo antes. Y los otros procesos, uno de los procesos es las enfermedades. Enfermedades que son crónicas para cierta parte de la población obrera, como es el caso del SIDA, son mortales, son agudas para otra parte de la población obrera que le sobra el capital. El costo del tratamiento hace que sea insostenible para esa población obrera que sobra. Entonces, esta es una forma también. Aparecen enfrentamientos, competencia para poder sobrevivir de masas de la población obrera que incluyen matanzas más o menos masivas. Hay un caso histórico, si no recuerdo mal, es del principio de la década del 80, se me escapa ahora el país, donde había dos comunidades en África, dos comunidades, básicamente las dos comunidades agrarias, los Hutus y los Tutsi, que ante un momento de hambruna general, creo que no me acuerdo bien quién es a quiénes, una de esas comunidades aniquila a la otra comunidad en menos de un mes, ocupa el territorio y la aniquila, y hay algo así como 1 millón de muertos, pero que no son muertos en una guerra que, como se hace con bombas, mata masivamente, son muertos con arma blanca, son muertos con armas de fuego de uso individual y con armas, cuchillos, hachas y demás. Y queda registrado en la historia de la humanidad esto. En un momento, una vez creo que fuera a los 10 años, se hizo un documental que mostraba una iglesia. Adentro de la iglesia, del piso al techo, lo que había eran huesos humanos de la población que no se pudo defender y que, bueno, fue barrida. Esto era... bueno, no quiero errarle al país. Era en el África, en el centro de África. Cuando uno mira las guerras en Ruanda, así es. Cuando uno mira las guerras, dijimos, son formas de la competencia, son formas de eliminación de población obrera sobrante. Después vamos a ver cómo los procesos bélicos uno los puede muy gruesamente ubicar en ciertos momentos históricos del desarrollo de los ciclos que tiene la acumulación de capital. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde se aniquila población obrera sobrante? Allí donde el movimiento activo de la acumulación de capital es más potente. Históricamente, las guerras eran entre países donde se competían por estar a la vanguardia
en el proceso de la acumulación de capital. Y circunstancialmente tenían masas de población obrera sobrante y la aniquilaban en estos procesos bélicos. Estas guerras que uno aparece ligadas con el desarrollo del modo de producción capitalista. A partir de la Segunda Guerra Mundial no hay más guerras de ese tipo. Las guerras que aparecen son entre, lo voy a tomar como un Estado nacional, de un espacio donde el capital se acumula muy fuertemente, contra un Estado nacional donde la población es esencialmente población obrera sobrante. Esto es la guerra de Corea, esto es la guerra de Indochina, que es la continuación o el previo. Esta es la guerra de Vietnam, esto es la guerra de Irak, es la guerra del Golfo, es la guerra de Irak. En los procesos de una fuerte asimetría, donde del lado donde se representa el capital que está, llamémosle, próspero en su proceso de acumulación, hay una cantidad limitada de muertos. Y del otro lado hay millones de muertos. ¿Tá? Entonces, son procesos de aniquilación de población obrera sobrante. Y una de las cosas que uno tiene que mirar en estos procesos es, en la guerra de Vietnam ya estaba presente, en las guerras de Irak estaba absolutamente presente, que el ejército norteamericano, en parte a raíz de lo que les pasó con la guerra de Vietnam, estaba formado por una cantidad, tenía una fuerte presencia de miembros de la población obrera sobrante, pero no solo de Estados Unidos, sino población obrera sobrante de otros países, que a cambio de que se les diera la tarjeta verde, la Green Card, que habilita para trabajar en los Estados Unidos, si volvían vivos de la guerra, se enrolaban en el ejército. Entonces, lo que uno se encuentra es población obrera sobrante que va a aniquilar a otra población obrera sobrante. Cuando uno piensa en la magnitud de la población obrera sobrante y piensa en una guerra, piensa en algo monstruoso. Cuando uno mira la epidemia, aparece como una posibilidad, pero el coronavirus hasta ahora no ha mostrado ser esa posibilidad. Si alguno lo está pensando, porque si uno mira, hay que ver hasta dónde llega el coronavirus. En realidad apenas empezó. Pero esta imagen de que va a haber una inmunidad de rebaño cuando el 70% de la población se infecte, el 70% de la población norteamericana son 200 millones de individuos. Y hoy Estados Unidos, que es el país que más infectados tiene 1 millón y algo de individuos. Con lo cual, o esto no es cierto que va a infectar al 70%, o va a tener un desarrollo muy largo. ¿Tá? Pero tampoco parece que algo que tiene la agudeza de la pandemia esta tenga la potencia para barrer del mapa población obrera sobrante. Entonces las formas pueden ser muy brutales, porque el capitalismo es la barbarie. Entonces no hay límite a las formas concretas que puede tomar. Cuando veníamos avanzando en esto, pues se cruzaron cosas y yo dije que hoy está claro que en todos lados hay población obrera sobrante marcada. Hacia principios durante la década de 1960, incluso la del 50, 60, 70, principios del 70, porque a mediados del 70 explota, en los países de Europa Occidental, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, pero la Unión Soviética va a aparecer como no incluida
por algo que después vamos a mirar si correspondía o no, empieza a decirse, no hay población obrera sobrante. Y la población obrera que sobra tiene el seguro de desempleo que le permite reproducirse en condiciones normales. Por lo tanto, no es cierto este planteo que hace Marx respecto de que el desarrollo de la acumulación de capital encierra, la acumulación, dice, de riqueza en un polo y de miseria en el polo de la clase obrera. En el polo de la clase capitalista, la riqueza, miseria en el polo de la clase obrera, y una de las expresiones de la miseria es el pauperismo. Entonces, en estos países aparece el discurso ideológico de acá no ocurre eso, acá no hay, al contrario, el desarrollo del capitalismo lo que trajo es el bienestar general. Y es el periodo en el cual aparece el discurso sobre desarrollo y subdesarrollo, de cuando la Argentina se desarrolle, entonces vamos a ser como Alemania, como Francia y demás. ¿No? ¿Qué es lo que va ocurriendo en el mismo periodo? La población sobrante en Asia, especialmente en el este asiático, en China, en la India, en América Latina, se está multiplicando aceleradamente. Y entonces lo que caracteriza ese periodo no es que no hay población obrera sobrante, es que en los ciertos lugares donde el capital va a operar, la población sobrante no pasa de ser flotante y se reproduce más o menos normalmente, no es tan simplemente así, pero aparece esa imagen, y se multiplica la población obrera sobrante en el resto del mundo. Y de esa población obrera sobrante del resto del mundo es que a partir de mediados de la década del 70, para ponerlo redondo, principios de los 80, el capital se va a nutrir de fuerza de trabajo, porque va a encontrar en esa población una fuerza de trabajo que le sirve sobre la base de una serie de transformaciones en las condiciones técnicas. Y esto es, empieza por Taiwán, Corea, China, la India, y se ubica en esos lugares parte de la población, lo cual genera masas de población obrera sobrante en Europa Occidental, en la Unión Soviética, en América Latina, perdón, en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se la ve por todos lados. Y la ficción esta de que el capitalismo no generaba esa miseria creciente queda de manifiesto que es falsa. ¿Estamos hasta acá? Bueno, voy tomando los mensajes que me aparecían como lo leí. Esto de los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Yo se lo he oído a algún, no solo así en general, sino que se lo he oído personalmente referido a los pobladores originarios de la Patagonia, donde hoy volvió, después de que el diario La Nación lo pidió durante 2 días, volvió a haber represión policial sobre una población que se había asentado en Villa Mascardi. Entonces, y textualmente fue eso. Era un pequeño terrateniente de Chubut, donde dijo, los indios para lo único que sirven es para robar, para tener hijos y robar. Y la respuesta, lo que él a continuación dijo, él mismo se dio cuenta de lo que había dicho, y dijo, bueno, ¿qué otra cosa van a hacer? Y a continuación dijo, bueno, pero la cuestión es pegarles una corridita con la policía cada tanto, ¿no? Esto es
efectivamente, esa es la conciencia. De un ex vendedor de fuerza de trabajo, además era. Pero me estoy equivocando y marco la que no es. Quiero marcar acá y marco al lado. Juan, ¿puedo ¿sí? comentar algo al respecto? Sí. Yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces a la región ahí de Bariloche y lo que sería también Villa Langostura, que estoy nomás, y hay fuertes expresiones en ese sentido. Uno recorre la ciudad o pueblo del que se trate en la zona y todo muy lindo, pero avanza un poquito y se encuentra con descendientes de los pobladores originarios del lugar, que tratan de buscar un lugar donde poder sobrevivir, aunque sea, y los pobladores locales lo tratan de esa forma. Digamos, ven a la policía como algo necesario para correrlo, como dijiste vos. Sí. Incluso dentro de la clase obrera, digamos. Sí, no es solo Benetton el que se ocupa de estas cosas. Esto es anecdótico, pero expresa ese tipo de cuestión. Un individuo que fuimos compañeros de colegio, pero nos reconocimos cuando empezamos a hablar, porque dijimos, vos sos de tal barrio, 50 años después de haber dejado el colegio secundario, ¿está? Porque vos sos de tal barrio, fuiste a tal colegio, y sí, los dos. ¿Y en qué año? Y en tal año. Entonces fuimos compañeros de división. Bueno, es un individuo que tiene un comercio en Bariloche y por un amigo común estábamos ahí. Y estábamos en la casa del individuo que vive en el centro de Bariloche, un quincho, y en el quincho veo que tenía un tremendo fusil colgado, como que es la escopeta, fusil colgado. Y había estado hablando que cazaba, no sé qué. Le digo, a veces eso es el arma que tenés. Y la respuesta que me dio el individuo fue, en Bariloche el barrio de mayor pobreza es lo que se llama el Alto, porque está hacia arriba está el lago, está la ciudad, el centro, y hacia arriba está el barrio del Alto. El individuo me contestó esto. Me dijo, no. Yo las armas que tengo las tengo adentro de la casa. Porque el día que la gente del Alto se canse de vivir como vive y baje, yo me voy a defender. Con lo cual el individuo tenía la conciencia de que la gente del Alto vive en condiciones miserables, pero que a él tienen razón si bajan, pero que él va a enfrentarlos. Entonces, es complicada. La situación es una ciudad con mucho contraste en su interior. Claro, yo tengo una hija que es antropóloga y vive allí en Bariloche y que justamente trabaja en estas cuestiones de las qué pasa con la despojo de las tierras de la población originaria. Bueno, aparte de esto, primero era... Entonces, es problemático, cuando se hace problemático le empieza a eliminar. Con guerras mundiales, pandemias y toda otra serie de formas. Y ustedes creo que van a ver formas más espantosas que las que voy a ver yo. No es que la población obrera crece más rápido que lo que crece la acumulación. Porque lo que uno tiene es esto.
En primer lugar, la velocidad de crecimiento de la población obrera está regida por la acumulación de capital. Por eso es una población sobrante relativa. Cuando el capital, supongamos que por alguna circunstancia, más en ámbitos nacionales, pasa inmediatamente, se encuentra con que le falta población obrera, lo que hace es o la toma de otros lados o la multiplica vía el desarrollo de la maquinaria. Entonces, el problema no es que no alcanza la acumulación, es que la acumulación lleva en sí un movimiento que hace que nunca pueda alcanzar. ¿Tá? Cuanto más le falta población obrera al capital, más rápido hace que sobre. Entonces, esto. Antes había habido una pregunta sobre los ecologistas respecto de que hay que parar el crecimiento de la población humana porque no van a dar los recursos. Ahí pasan varias cosas. Esto era el planteo de Malthus para justificar en su época histórica la miseria de la clase obrera, justamente invirtiendo la determinación, es la población obrera crece demasiado rápido, no el capital la convierte en sobrante. Los discursos, toda una serie de discursos que parecen, digamos, muchas veces en la historia del desarrollo del capitalismo ha aparecido el discurso: el capital agota las posibilidades de reproducirse, porque va a agotar las condiciones materiales para reproducirse. El capital lo que ha hecho es revolucionar las condiciones de producción y sigue sin chocar con ese límite. Hace 50 años, este es el discurso con la crisis del petróleo, este es el discurso. Se acabó la posibilidad de que el capitalismo se reproduzca, porque ahora con lo que cuesta el petróleo y con la contaminación que produce el petróleo, no puede sostenerse. Bueno, pasaron 50 años y sigue vivito y coleando. Y el capital lo que hace es, como forma de organizarse el proceso de vida humana, no porque sea una entelequia, cuando choca con una barrera, lo que hace es forzar a los capitales individuales que superen esa barrera. Entonces, cuando nosotros veíamos la vez pasada lo del tabaco, cuando choca con su propia necesidad de que se consuma tabaco, lo que hace es transformar las condiciones para que en lugar de consumir tabaco se consuma algo que por un lado destruye población obrera sobrante, es otra de las formas de destrucción, y por otro lado le permite a los individuos que necesitan con atributos productivos desarrollados que estén con una intensidad del trabajo grande que hasta acá parece que no producir demasiado efecto de deterioro. Cuando, yo creo que lo dije acá la vez pasada, porque no sé si fue acá o en otra oportunidad, cuando empieza a parecer que la contaminación por el uso de los combustibles fósiles empieza a costarle al capital más de lo que le permite, de lo que le aporta para funcionar, el desarrollo de las energías no contaminantes está hecha todo por los capitales y además en gran medida por los capitales petroleros que van cambiando la materialidad de la producción. Entonces, la imagen esa de que en 20 años se acaba la vida humana bajo el capitalismo, después es en nada, ha ocurrido un montón de veces y el capital, hasta ahora la vida humana, porque esto es el proceso de vida humana, bajo esta forma de organizarse, ha superado lo que parecía como las barreras naturales. Y en el modo de producción capitalista,
lo que puede ocurrir con la brutalidad del modo de producción capitalista es: faltan recursos naturales para esta población, lo que hay que hacer es disminuir la población. Y dejan de faltar los recursos naturales. No sé si a mí no me gusta mucho a veces hablar de esto, porque después termino con una angustia grande. Pero está claro, esto es el modo de producción capitalista. Bueno, vuelvo a los que venían a continuación. Eran Ruanda, bueno, no conozco la película, pero puede ser. Lo que pasa es que van a usar a los sobrantes para eh, aniquilar a los sobrantes. Bueno, se van a jorobar y van a dormir peor de lo que voy a dormir yo hoy con este comentario de Alejandro de ustedes van a ver formas más violentas que yo. Lindo pensamiento para poder dormir esta noche. La doble cuestión que está acá es: uno se reconoce como un ser genérico y por lo tanto le importa lo que le va a pasar a las generaciones que lo siguen de manera como condición humana general. Tengo nietos, de los cuales me preocupa mucho qué es lo que van a tener que enfrentar en el desarrollo del capital. Esperemos que curse por otro lado. La acción política de la clase obrera es portadora de la posibilidad que curse por otro lado, pero por ahora no. Bueno, y la película parece que tiene todo el contenido. Respecto de las energías renovables y el Estado como necesidad del capital total de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con la contaminación? Tomo un ejemplo histórico. Marx, cuando se refiere al río Támesis en Londres, dice que hizo el capitalismo con el río Támesis, lo convirtió en una cloaca a cielo abierto. Cuando el tipo de obrero que trabaja en Londres, una parte del tipo de obrero que trabaja en Londres, no podía vivir en una cloaca a cielo abierto, el Estado inglés de lo que se ocupa es de dos cosas. Por un lado, limpiar el Támesis y por otro lado, controlar que no se vuelva a contaminar. Y en el Támesis, creo que, a diferencia de lo que decía Alzogaray respecto del riachuelo, se puede nadar. ¿Tá? Quedó limpio. Es cuando al capital le empieza a costar más seguir contaminando que evitar la contaminación, lo que hace es desarrollar el control de esa contaminación y la elimina allí donde le importa. En China están sorprendidos porque por primera vez en muchos años se ve que el cielo es azul. Porque en China la contaminación hace que no exista, en los centros urbanos en particular de China, no se puede ver el cielo es gris. Bueno, y la película esta Get Out también es una buena película para pensar en el futuro de la población obrera sobrante. No la conozco, pero supongo que debe venir también
a cuenta, digamos. Estamos hasta aquí. Ahí hay... espero los dos comentarios por escrito. Hablen, si no hablen, que es más movido. Si pueden, hablen. Juan, yo tengo un comentario que quedó como una hora atrás de lo que estabas hablando. Bueno, Nada, traelo a respecto colación. de la población con No te, atributos. perdón, Isaías creo que es, ¿no? Sí, no te preocupes que no es para... las condiciones concretas no son para pedir perdón. Estas son las condiciones concretas en las que estamos trabajando, así que nada. Tengo en claro por qué no intervenís oralmente. Esa es la condición. Intervení por escrito como estás interviniendo. Disculpa, bueno, que esto es más complicado, vas a saber qué es lo que va a ir ocurriendo. Sí, Agustín, vos decías... Bueno, quizás quede para la reunión. No, el planteo mío era, dentro de la población que tiene atributos productivos expandidos, digamos, la condición, o sea, cierta condición para eso es una formación educativa de muchos años, universitaria, con distintos atributos. Y a la vez, dentro de ese sector de la población, hay una gran diferenciación, en principio, así muy superficialmente, entre distintos espacios nacionales. Digo, un científico argentino no es exactamente lo mismo a un científico de otro país, un alemán, digo, en sus posibilidades de reproducir su fuerza de trabajo con los atributos con los que se formó. Entonces, entiendo que aparece pues, población sobrante con atributos expandidos, ¿no? El tener los atributos productivos más desarrollados no lo libera al obrero de estar sujeto a lo que ocurre con el desarrollo de la maquinaria. Esto que hablábamos la otra vez. Se puede ser el individuo que hace el trabajo más complejo. Se desarrolla una computadora que le sustituye ese trabajo, el individuo se convirtió en sobrante para el capital. ¿No? Así Claro. que población obrera sobrante hay en todas las escalas. Ahora, después con las diferencias nacionales hay lugares donde bueno, hay distintos obreros. Primero, se producen obreros con distintos atributos productivos, aunque pasen por los mismos años de escolaridad, porque las escolaridades mismas son distintas, porque el lugar donde van a ir a vender su fuerza de trabajo es distinto. Tiene todas las diferencias que hacen a las distintas formas nacionales. Y puede ser que con unos atributos productivos muy desarrollados en un lugar se sea sobrante, o no se sea sobrante, y en el otro lugar se sea sobrante. Claro, Así que esto sí. la pregunta más que me interesaba viene ahora, digamos. Yo entiendo que la población obrera sobrante que está peleando por sobrevivir tiene pocas posibilidades de reproducir su vida y de tener una acción política con un grado de potencia transformadora en términos más profundos. Lo pongo en palabras así como puedo. Y esta población sobrante con atributos productivos hoy masivamente aparece con cierta masividad en América Latina, se ve en Chile, entiendo, en Argentina, entiendo que también. Digo, ¿qué potencia tiene ese sector de la clase obrera en este momento histórico puntual? Eso sí que es demasiado complicado para contestar, ni siquiera si lo puedo contestar, en primer lugar.
Si quieren lo dejamos para el otro sábado y lo hablamos en el otro sábado. Porque tiene muchísimas, hay ahí adentro muchísimas determinaciones, muchísimas formas distintas de acción, de lo que cada uno considera como formas de acción política. No sé si podría dar algún tipo de respuesta. Creo que me trasciende absolutamente la posibilidad de dar alguna respuesta. Yo puedo plantear respecto de mi forma de acción política y por qué para esa forma de acción política, por la desgracia que es, vamos a ponerlo así, no por la potencia positiva, sino por las dificultades que uno tiene que enfrentar para desarrollar los atributos productivos, estos a lo que vos hacías referencia, aparece una potencialidad más grande, que de todas formas creo que es ínfima, pero pero bueno, pero no puedo contestar sobre otras formas en general. ¿Tá? Y no sé si hay algo más. Si no, cortamos acá. Lo que sí nos va a quedar para el martes, que yo en algún momento pensé si lo íbamos a abarcar hoy o no, es cuando Marx sigue el desarrollo. Primero, les debo lo del salario. La segunda cosa que debo no me acuerdo qué es, así que como no me lo recordaron, espero poder darme, no sé, si me lo recuerdan, voy a tratar de pagar la deuda, pero si no, voy a hacer de cuenta que pasó. Habrá que buscarlo en la conversación. ¿Cómo? Marx sigue mirando la acción de capital. No se escucha, ¿eh? Voy de vuelta. Con lo que vamos a seguir es el desarrollo que hace Marx respecto de... ¿Ahora sí? Sí. Respecto de ¿qué va pasando con el tamaño que tiene el capital y cómo hace para crecer cada capital individual? Y va a mirar es hacia dónde lleva eso. Nosotros vamos a ir un paso más de lo que plantea Marx. Y ahí vamos a dar por terminada, que lo vimos en economía clásica, y ahí vamos a dar por terminada esta unidad. Y vamos a empezar con los desarrollos que hace Marx en el tomo 2 de qué pasa con el movimiento del capital, qué va mostrando las distintas formas de moverse el capital y cómo se expresa la unidad del movimiento del capital total de la sociedad. Ustedes en la bibliografía tienen una cantidad grande de capítulos ahí. En general son capítulos de más fácil lectura que los del tomo 1, son más descriptivos de movimientos. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con eso.
porque después eso nos va a abrir toda otra serie de cuestiones que van a ser muy ricas, supongo, para este tipo de discusión que tuvimos hoy. Respecto de la pregunta de Daniel sobre si el Estado sirve también como un representante, un garante del capital, con respecto a lo que decías del río Támesis, esto. Lo que nosotros vimos es, el Estado no es un garante del capital, es el representante del capital total de la sociedad. No es paralelo al capital, es el capital en funciones. Cuando uno ve al capitalista gestionando su capital, lo que ve es al capital en funciones. Cuando uno ve el Estado, lo que ve es el capital total de la sociedad en funciones. Y entonces, lo que no es que el Estado sirve como representante, es el representante. Y entonces, cuando el capitalismo inglés choca con el tipo de obrero que tiene que tener y el tipo de proceso productivo que tiene que tener, donde otras cosas, tener una cloaca a cielo abierto, después implica que hay que tener un costo de sanidad más grande, porque hay que... Las personas se enferman por vivir con la cloaca a cielo abierto, entonces hay que cubrir el costo de sanidad. Bueno, se me había ocurrido otro aspecto de esto. Los residuos contaminados, para después poder sacarlos de adelante, está tan saturado que no hay forma de sacar residuos. Entonces hay que eliminar que se sigan volcando residuos. Los residuos esos no pueden ir a un SEAMSE, porque entonces contaminan todo el ambiente y encarecen de vuelta el problema de salud, encarecen el proceso de vida de reproducción de la fuerza de trabajo que necesita el capital que viva más años para poder explotarla suficientemente, se le muere por todas estas condiciones y el Estado es el que gestiona como representante del capital total de la sociedad lo que se va a hacer. Y como resultado inmediato parece que esto fuera un costo adicional para los capitales individuales. El resultado inmediato es que los capitales individuales multiplican su capacidad para valorizarse sobre esta base. Lo mismo es muy marcado en la agricultura, perdón que sigo de esta cosa, pero ya que apareció, es muy marcado en el desarrollo de la tecnología agraria. Cuando se empieza a desarrollar fuertemente la ingeniería genética, cuando en Estados Unidos y en Europa la tierra era imposible seguir utilizándola para producir, porque entre el laboreo mecánico y el laboreo químico tenía tal grado de deterioro de estructura, tal grado de deterioro de nutrientes, que había que ponerle todo para que pudiera ser nada más que un sostén físico de la producción, por así decir. Y entonces hay que buscar formas de aumentar la productividad del trabajo agrario que no se base ni en el control químico de malezas, ni en el control mecánico de las malezas, y de ser posible, ni en el control de la fertilidad a través del control mecánico de la fertilidad. Y lo que empieza a desarrollarse son las técnicas de laboreo superficial, lo que finalmente en la Argentina se conoce como la labranza cero, y el desarrollo genético. Y el desarrollo de la ingeniería genética inicialmente permite tener una soja a la que había que fumigarla menos que lo que se hacía tradicionalmente,
y después, como todo sujeto vivo, se fue transformando para desarrollar su capacidad de apropiarse del medio, y ahora hay que bañar a la soja con glifosato, porque lo que antes le hacía una aplicación, ahora recién hacen falta 10 para que se lo haga. Y entonces empieza el problema de que la forma en que se hace la producción se hace insostenible. Por ahora en la Argentina se sigue usando glifosato, pero en Europa estaba planteado, creo que a partir de este año no se podía usar más, y después hicieron una prórroga hasta dentro de 2 años. A partir de 2 años no se va a poder usar más el glifosato salvo que lo vuelvan a prorrogar, en la agricultura europea. ¿Está? Porque en un lugar donde además hay una densidad de población rural mucho más grande, mata de cáncer, mata de intoxicación, entonces no se puede seguir utilizando. En un lugar donde hay masas de población obrera sobrante, y bueno, ¿está? El capital no tiene ese problema. Estamos hasta acá. Nos vemos Alejandro, te voy a dejar escribiendo. Nos vemos el martes que viene, entonces. Buenísimo. Ok. Saludos. Saludos, chao, chao. Que tenga un fin de semana. Igualmente. Igualmente. Bien. Chao. Adiós. Hago una pregunta a los que todavía están. Si yo detengo la grabación, automáticamente me la baja. Uy, se fueron todos demasiado rápido.